Según el informe no vinculante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, la Asamblea no insistirá en ninguno de los temas que originalmente planteó en el proyecto de ley de gestión de la identidad, sino que optará por allanarse parcialmente a 2 de las 13 observaciones y allanarse totalmente a las 11 restantes. ¿Qué significa eso? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Octavio Villacreces, arquitecto urbanista, diplomado en gerencia de gobiernos seccionales, ex concejal de Guayaquil, asambleísta de Guayas por Alianza País. Asambleísta, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿Qué muchas le gracias. ¿Qué tal? Acomodándome, me falta algo. No se ponga nervioso. ¿Por qué no? Oiga, yo le decía antes de empezar la entrevista, optan por allanarse totalmente a 11 de las 13 observaciones y allanarse parcialmente a 2 adicionales. ¿Qué significa esa figura de allanamiento parcial para este caso? Hay dos artículos, el artículo 46 y el artículo 94. Hay una parte del artículo 46 que es como redundante y entonces no hacía falta y se corta esa parte de la propuesta del Ejecutivo, pero al resto sí nos allanamos, es decir, creo que habla algo de la identidad de los menores, creo que tiene que ver con un tema de los menores, entonces es allanarse a una parte de la propuesta del presidente y no totalmente a la propuesta del presidente. Lo cual implica no insistir en cambio en el texto que originalmente aprobó la Asamblea. Por supuesto, el texto que originalmente aprobó la Asamblea ha sido propuesto cambiar por parte del veto. No aceptamos todo el veto de ese artículo, sino parte, por eso es parcialmente. Igual en el artículo 94. El artículo 94 es in extensum, bastante grande. Y ahí hay cosas como, por ejemplo, si en la cédula va el nombre del papá y la mamá, el nombre del cónyuge, el nombre de la discapacidad con el grado de la discapacidad. Que inicialmente no fue incluido en el proyecto que aprobó la Asamblea. Exactamente. Y deja abierto el Ejecutivo, pone como hasta 17 temas van como hitos o como ítems, campos en la cédula. Pero también hay una parte que levantó algún tipo de polémica, que es el tema de los 2 testigos para cuando una persona, por una sola vez que quiera cambiar de sexo a género, la propuesta del Ejecutivo es que tenga 2 testigos con unas condiciones. La Comisión ha considerado que eso no procede. La Comisión ha considerado que eso no procede. Cabe anotar que luego de que esto pasa al CAL, nosotros también tenemos un trabajo de bloque. Llevamos la decisión de la Comisión al bloque y el bloque tiene que conocer también y vamos a debatir para de repente en el Pleno podría haber algún tipo de modificación. Sobre ese tema puntual, asambleísta, ¿cuáles son los argumentos que presenta la Comisión para no dar paso a esta objeción presidencial en lo que tiene que ver con este tema puntual, el de la presentación de los 2 testigos para poder hacer el cambio de este campo en la cédula? Algunos decían o dijeron que era un poco discriminatorio, porque el cambiar de género es un tema íntimo y se cree, de parte de la postura, creo que fue de Alexandra Ocles, es que era un tanto discriminatorio. En lo personal, yo dije que en artículos anteriores se habla cuando uno adquiere o pierde el derecho de la unión de hecho, ¿no? Tú para divorciarte, la cosa es menos complicada probablemente que antes, pero no necesitas, por ejemplo, 2 testigos que sí necesitas para casarte. Para casarse, claro. ¿No? Entonces, si es tan importante volver a adquirir la característica de divorciado, ¿no? Y no necesitas testigos, ¿para qué necesitas testigos para una cosa de igual tamaño, desde mi punto de vista? Entonces, en lo personal, yo propuse que no era necesario la presencia de un par de testigos para cambiar de género. Ahora, usted es asambleísta por la provincia del Guayas, fue concejal de Guayaquil. Quiero abordar el tema de la institucionalidad. ¿Por qué razón? Porque entiendo que la ciudad de Guayaquil es la única jurisdicción en donde existe un registro civil del Estado central y un registro civil regentado por la municipalidad. En función de esta ley, ¿cómo queda esa estructura? ¿Se mantiene tal cual?
¿Usted quiere hablar de Guayaquil o de Venecia? Casi, casi. Pero no vamos a hablar de Venecia, sino de Guayaquil. Sí, es una de las pocas, o creo que la única circunscripción que tiene la competencia también de ejercer el registro civil. Claro. El registro civil para usted y para muchos, me incluyo en ellos, es una forma de mencionar a la institución de toda la vida. Entonces, asimismo, con el nombre de la cédula, cambiarlo a DNI, hicieron una evaluación en el Ejecutivo, porque esto es parte del Ejecutivo, y dijo, no, mejor no modifiquemos el concepto o el título de la institución. Entonces, queda igual como registro civil y queda como registro civil municipal en Guayaquil. Eso no habría ningún problema. Alguien dijo, ¿para qué nos hicieron trabajar tanto? Porque fue una propuesta que vino desde el Ejecutivo y luego fue vetada. Sí, pero la propuesta del Ejecutivo, recuerden ustedes que es un equipo del Ejecutivo. La última palabra la tiene el Ejecutivo, el Presidente de la República, y tiene como colegislador la capacidad de vetar o no. O sea, yo creo que es legítimo, y si estamos en un proceso político de un movimiento político como es Alianza País, debemos ser de alguna u otra manera orgánicos, a no ser que hayan cosas que estén rompiendo con nuestros principios. Correcto, pero yo le preguntaba, tal cual como queda la ley o como va a quedar la ley, ¿se va a mantener esta competencia para el caso de Guayaquil de seguir administrando un registro civil propio de la municipalidad? No le entendí la pregunta entonces completa. Sí, eso no se modifica. Eso no se modifica. Eso no se modifica y en la mayoría de los articulados o más adelante de la propuesta se compromete también a incluirse en un solo formato, que no haya dos formatos. Tiene un plazo probablemente la Municipalidad de Guayaquil de que 2 años habrá un solo formato. Porque en este momento la cédula del municipio es diferente a la cédula del registro civil nacional. Es un poquito diferente, pero ya de aquí a 2 años hay un compromiso de hacer un solo formato. El mismo formato. Para el registro civil nacional y el registro civil competencia municipal. Usted se debe acordar solamente esto, que cuando existía la Comisión de Tránsito del Guayas, había un formato de licencia y otro formato para el resto de provincias del país generado por la Policía Nacional de Tránsito. Más o menos así es lo que ha pasado con las cédulas. Eso no es tanto, yo creo que es más. Todavía lo de la licencia de manejo es muchísimo más amplio. Y ha habido esas, digamos, distorsiones en términos de terminología, incluso en la arquitectura. Hay cosas que en la sierra les llaman cadena y hay cosas que en la costa les llaman vigas, les llamamos vigas, ¿no? Y incluso en esta misma comisión donde estamos conversando y probablemente vamos a reactivar en la conversación de la Ley de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del Suelo, tocaremos estos temas que deberían unificarse a nivel nacional, un solo lenguaje, una sola nomenclatura en términos de componentes del hábitat urbano. Queda claro, asambleísta. Con esto ya se esperaría el trámite de este veto ya aquí en el Pleno la próxima semana, aunque es potestad de la Presidenta de la Asamblea. Bueno, hay ciertos tiempos para responderle al Ejecutivo, pero efectivamente ya es potestad del CAL para convocar al Pleno y hablar en el Pleno del allanamiento o no. Estaremos atentos. Gracias por habernos Muchísimas acompañado. Gracias al por tomarlo en asambleísta cuenta. Octavio Villacreces, él es integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional a propósito de la aprobación del informe no vinculante sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de la identidad y datos civiles.